25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y para ello, hoy hablaremos sobre Rosario Castellanos. Nuestra invitada es la doctora Frances Rodríguez Van Gort. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá y compartir en este día tan importante para nosotros, para nosotras, para toda la sociedad, de la celebración, la conmemoración del Día contra la Violencia de Género, el Día Mundial, y pues estos 16 días de activismo que vamos a tener, o 16 días de actividades que vamos a tener en la universidad y en la facultad, por supuesto. Y bueno, me da muchísimo gusto hablar de Rosario Castellanos, una de mis personajes preferidas, de mis personas preferidas en este mundo. Rosario Castellanos, lo primero que puedo decir es que sigue siendo una colega de nuestra facultad. Ella transitó por las aulas y por los pasillos de nuestra querida facultad. Fue estudiante de ahí, profesora también de la facultad. Ella se graduó, obtuvo el grado de maestra en filosofía en 1950, ahí en nuestra facultad. Luego se fue ella del 50 al 51, estuvo estudiando estética en la Universidad de Madrid. Es una escritora mexicana, muy importante, me parece a mí. Creo yo que de las más importantes escritoras mexicanas, por lo menos del siglo XX. Ella escribió pues todo tipo de escritura relacionada con la literatura, obviamente novelas, ensayos, poesía. Una mujer, diría yo, que lo más importante es que fue una mujer que dio mucho de sí, dejó mucho legado tanto en la literatura como en la filosofía, porque ella se dedicó a las letras, pero había estudiado también filosofía, y una mujer con una gran presencia para su época, un gran legado para su época. Diría yo que fue una de las principales precursoras del feminismo del siglo XX y de nuestra universidad. Fue muy importante su papel dentro de nuestra facultad y dentro de nuestra universidad. Una gran mujer, Rosario Castellanos. ¿Cuál fue la obra de Rosario Castellanos? Sí, bueno, ella escribió novelas, por ejemplo, Balún Canán, una novela con tintes autobiográficos. Muchas de sus obras tenían partes autobiográficas, que se sitúa en Comitán, Chiapas, donde ella vivió su infancia. Ella nació en la Ciudad de México. Ella nace el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México, pero vive su infancia en Comitán. Ella muere en Tel Aviv, Israel, porque era embajadora de nuestro país en Israel, en el 7 de agosto de 1974. Bueno, entre tanto ella vive su infancia, pasa su infancia en Comitán, y esta novela, por ejemplo, de Balún Canán, habla de un poco de esa infancia, refleja un poco esa claustrofobia para las mujeres, no solamente económica o intelectual, sino inclusive sexual, la pone de manifiesto ahí. Balún Canán es el nombre el nombre original, el nombre maya para la localidad de Comitán, que es donde ella crece, pasa una buena parte de su infancia. Oficio de Tinieblas, una obra extraordinaria, una novela también extraordinaria, que habla, situada en la época de la reforma agraria, en los años 30, después con el presidente Lázaro Cárdenas. Y pues es una obra fascinante porque, a pesar de que está situada hace 90 años,
en la reforma agraria, todavía podríamos ver que hay una fuerte lucha y una fuerte desigualdad entre los grupos indígenas y los grupos mestizos en Chiapas, ¿no? Los llamados coletos. Y eso está muy interesantemente plasmado en esta de Oficio de Tinieblas, esta novela, que yo me atrevería a decir de pronto que no es tan distinto, ¿no? Que hay todavía muchas cosas de desigualdad que, se, que permanecen entre los pueblos indígenas y que, bueno, que vino a dar un respiro, a mí me parece el levantamiento de los zapatistas y que seguramente Rosario Castellanos hubiera estado encantada con este movimiento, ¿no? Con esta situación social actual. También escribió poesía, una gran cantidad de poesía. De hecho, yo conocí a Rosario Castellanos a través de una poesía, de un poema que se llama Destino, un librito que justamente editaba la facultad, unos libritos así como si fuera una hoja oficio doblada a la mitad, y que los distribuían con obras de distintos escritores mexicanos, y ahí me regalaron ese de Rosario Castellanos, y verdaderamente quedé cautivada cuando yo entré a la facultad a estudiar geografía. Yo creo, por ejemplo, que la poesía es la expresión, la forma de expresión humana sistemática del lenguaje humano más pura, más profunda. Y creo que Rosario Castellanos logra en muchos de sus poemas una gran profundidad en los diversos temas que a ella le interesaban, ¿no? Por supuesto, ensayo, la mujer que sabe latín, haciendo referencia a ese dicho, ¿no? Ese dicho famoso de las abuelas, mujer que sabe latín no tiene marido ni tiene buen fin. Es un ensayo muy interesante sobre la condición de la mujer. También escribió para periódico, notas periodísticas, aportaciones para el Excelsior durante muchos años. También tiene teatro, obra de teatro. El Eterno Femenino es la obra de teatro, y bueno, Tablero de Damas es otra, una obra en un acto. La sátira es El Eterno Femenino, que es muy divertida. Bueno, yo me divertí muchísimo, pero claro que hay que entender que Rosario Castellanos era muy irónica. ¿Qué temas le interesaban? Bueno, por sobre todas las cosas, yo creo que el tema de ser mujer, el tema del amor, ella escribió muchas cosas acerca del amor y el desamor, el tema de la feminidad, de ser mujer, eh, de, de ser mujer dentro del ámbito, porque también le interesaba el ámbito de la escritura, también escribía y discutía respecto a lo que significa ser escritor, lo que significa ser escritora, al ámbito, pues su ámbito profesional. En este sentido, por ejemplo, Los convidados de agosto, por ejemplo, que es una reflexión importante sobre su condición de mujer como escritora. Y otro tema que le interesaba muchísimo, del cual escribía bastante, es este que les comentaba del libro de Balún Canán. La condición de los indígenas, la condición de los grupos indígenas en general, esta lucha entre blancos e indígenas, o entre mestizos e indígenas, esta lucha entre hombre y mujer, esta lucha entre ama de casa e intelectual o escritora, eh, eh, yo creo que son los temas que más le importaban, esos yo consideraría que son sus 4 temas, ¿no? O sea, si uno lee su obra y considera que nos está dando como lecciones de cómo ser una buena mujer, no, ella era muy irónica. De hecho, ella varias veces llegó a comentar que el chiste de la vida era poder reírse de uno mismo. Y ella era muy irónica, inclusive con ella misma, ¿no? Entonces, creo yo que esos eran los temas que más le importaban. También la política, también hablaba de política, sobre todo en sus entregas periodísticas. Eh, bueno, por ejemplo, ella se manifestó al respecto
de los acontecimientos en Tlatelolco en 1968, y de la política universitaria también escribía, ¿no? Y en cuanto a este tema del amor y el desamor, en las cartas que ella escribió desde España a Ricardo Guerra cuando era su novio, en estas cartas que publicó su hijo Gabriel ya en 1994, se puede apreciar sí el desamor, porque son cartas de pronto angustiantes, pero tenemos que ver algo que es importante de Rosario Castellanos, es que ella nunca escribió algo considerándose o haciéndose sentir como víctima. Ella intentaba siempre justamente retomar en sus clases, lo decía en sus conferencias, hablar de la situación de las relaciones hombre y mujer, donde las mujeres teníamos que tomar la parte activa y teníamos que tomar nuestros derechos en nuestra propia mano, ¿no? En los convidados de agosto hay un cuento que se llama El viudo Román, y de ese cuento, bueno, hablando de su obra y de los temas que le interesaban, de ese cuento se hizo una película que se llamó El secreto de Romelia, una película en los años 80 que fue dirigida por una mujer, por Bussy Cortés, justamente, y que relata justamente ese cuento del viudo Román, que es fuerte, es estremecedor, ¿no? De hecho, algo que me pareció muy interesante de Bussy Cortés es que aligeró un poco, puso un detalle en la película que hacía un poco menos dura el personaje del viudo Román, ¿no? Muy duro, muy implacable con Romelia. Y bueno, también hay otra película como mucho más reciente que inclusive se filmó en la Facultad de Filosofía y Letras, entre la facultad y la Biblioteca Central. Se filmó la película de Los Adioses de Natalia Bernstein, también una directora mujer. Esta se estrenó en 2018. Y esta película es muy bonita, me gusta mucho porque rescata la parte erótica, la parte romántica de la relación entre Rosario Castellanos y Ricardo Guerra, que es que es casi siempre a partir de las cartas a Ricardo o a partir de los análisis que se hacen de la vida de Rosario Castellanos y su relación amorosa con Ricardo, se ve como mucho más duro, más se deja de lado esa parte erótica, y entonces aquí Natalia la rescata, Natalia está en esta película de Los Adioses, y esa parte me pareció muy bonita, muy agradable. ¿Qué admiras de Rosario Castellanos? Es una muy bonita pregunta, una muy bonita pregunta. La agradezco mucho porque permite expresar como de una manera menos académica o más coloquial lo que uno siente por esas personas, ¿no? Que uno no conoció, que uno que uno, con las cuales uno no se cruzó físicamente en esta vida, pero que nos cruzamos de manera intelectual, ¿no? Y de manera emocional. Yo creo que lo que más admiro de Rosario Castellanos, bueno, y lo que más gusto me ha dado es leerla. Leer su obra me gusta muchísimo. Es una obra de altísima calidad. Me acuerdo mucho que alguna vez tomé un taller de redacción estando en la facultad, y nos dijo el maestro: escojan algún texto breve y subrayen las palabras que no conozcan, que sí crean, que seguramente saben o creen que sí saben cuál es su significado, pero que no estén seguros a ciencia cierta de cuál es su significado. Y pues yo escogí un poema de Rosario Castellanos, ¿no? La Lamentación del Lido, que es un poema, pero es un poema largo, entonces dije, bueno, es un texto corto, y me quedé admirada de todas las palabras que en realidad no estaba segura de su significado, ¿no? Y me acuerdo mucho de suculento y fruición, esas dos palabras que me llamaron mucho la atención, que yo tenía idea de que suculento era algo muy rico, y fruición, ni idea tenía, me parecía como algo
pues como chueco, apretado, no sé. Sin embargo, uno lee el poema y no necesita saberlo exactamente, ¿no? Pero justamente era parte del ejercicio de redacción. Y bueno, me asombré muchísimo, ¿no? De descubrir que suculento se refería a que tenía una gran cantidad de agua, ¿no? Y fruición, que era algo que hacías con mucha pasión. Entonces, lo que más admiro de Rosario Castellanos, yo creo que son su obra, que me ha dado tantísimo placer, tantísimo conocimiento, y como persona, pues su vida, su fortaleza, su entrega, entrega al amor y al desamor, entrega a la vida, entrega a su hijo, ¿no? A pesar de ser una mujer que escribía de día y de noche, tenía una producción literaria impresionante, que todavía por ahí creo que hay obras que todavía no sean, que son inéditas. Eh, Adoraba a su hijo, ¿no? La vida le cambió cuando nació Gabriel y bueno, de hecho hay un poema que Se habla de Gabriel, que es un poema muy bello, y ella en ningún momento hacía la diferencia o decía, bueno, como yo soy escritora, no tengo tiempo de cuidar a un hijo. No, ella lo amaba y deseaba estar con el hijo todo el tiempo y bueno, las circunstancias las separaron del hijo porque ella se fue a ser embajadora en Israel y entonces el hijo se quedó acá en México con mi papá, lo cual fue duro para Rosario, pero siempre tuvo esta actitud de trabajo y positiva ante la vida, ¿no? De hecho, cuando ella regresó de España, Ricardo ya se había casado con otra chica, ¿no? Con una pintora. Y eso fue durísimo para Rosario, durísimo. Años después, Rosario y Ricardo se casaron, ya Ricardo se había divorciado, y Rosario cuidaba a esos dos hijos de Ricardo y la pintora, como si nada, como si fueran parte de su familia, ¿no? O sea, una generosidad que me parece, que me pareció muy, pues muy tierna, muy loable cuando supe de eso, ¿no? Eh, y bueno, creo yo que lo que más admiro de ella es su ser, una académica y su obra, ¿no? Su ser una mujer entusiasta y creo que su ironía también me gusta mucho, también admiro su ironía. Autorretrato. Yo soy una señora, tratamiento arduo de conseguir en mi caso y más útil para alternar con los demás que un título extendido a mi nombre en cualquier academia. Así pues, luzco mi trofeo y repito, yo soy una señora, gorda o flaca según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo, rubia si elijo una peluca rubia, o morena según la alternativa. En realidad mi pelo encanece. Soy más o menos fea. Eso depende mucho de la mano que aplique el maquillaje. Mi apariencia ha cambiado a lo largo del tiempo. Soy mediocre, lo cual por una parte me exime de enemigos y por la otra me da la devoción de algún admirador y la amistad de esos hombres que hablan por teléfono y envían largas cartas de felicitación, que beben lentamente whisky sobre las rocas y charlan de política y literatura. Amigas, a veces, raras veces y en muy pequeñas dosis. En general rehuyo los espejos. Me dirán lo de siempre, que me he visto muy mal, que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien. Soy madre de Gabriel, ya usted sabe, ese niño que un día se erigirá en juez inapelable y que acaso, además, ejerza de verdugo. Mientras tanto, lo amo. Escribo este poema y otros y otros. Hablo desde una cátedra, colaboro en revistas de mi especialidad
y un día a la semana publico en un periódico. Vivo enfrente del bosque, pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo. Y nunca atravieso la calle que me separa de él. Y paseo y respiro y acaricio la corteza rugosa de sus árboles. Sé que es obligatorio escuchar música, pero la eludo con frecuencia. Sé que es bueno ver pintura, pero no voy jamás a las exposiciones, ni al estreno teatral ni al cineclub. Prefiero estar aquí, como ahora, leyendo, y si apago la luz, pensando un rato en musarañas y otros menesteres. Sufro más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera cómo, es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, la decoración. En cambio, me enseñaron a llorar. Pero el llanto en mí es un mecanismo descompuesto. Y no lloro en la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se me quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. Agradecemos a la doctora Frances Rodríguez Van Gort su participación en Pandemos, las humanidades y la emergencia sanitaria.